Entonces, como siempre, muchas gracias por participar de esta lectura, que estuvo corta pero sustanciosa, ¿no? Muy interesante. El perfil de Jean-Claude Roman, ya que cuando estaba haciendo el video hablando de las lecturas conjuntas, siempre me confundía Jean-Claude Van Damme. Me tocó cortar y volver a empezar. Bueno, entonces, Jean-Claude Roman nace el 11 de febrero de 1954 en una localidad al interior del departamento del Jura, en Francia, que limita con Suiza y queda cerca de la ciudad de Ginebra. Este departamento se caracteriza por tener un parque nacional natural, lo que significa que tiene muchísimo bosque, naturaleza, también tiene unos yacimientos arqueológicos que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y tiene unas lagunas con playas que se hacen muy turísticas en verano. O sea, lo que es en sí desarrollo urbano es muy poco y ahora en esa época que nació perdón, Jean-Claude Roman era pues menos todavía. El padre de Chico que se dedica al negocio maderero, ejerce como leñador y bueno, le enseña todo esto a él. El chico se apasiona por ese mundo, por la naturaleza, por los árboles, etcétera, pero se da cuenta que tiene una personalidad diferente, ¿no? Que no está hecho para ese mundo recio, tal vez osco le parecerá, no le gusta el contacto físico y siempre huye a la confrontación. Le teme al hermano del padre, al tío, siempre lo ve como una figura de autoridad y, en fin, siente que es diferente, ¿no? Que es como más sensible, etcétera. Esto le hace alejarse un poco del universo del padre y se refugia siempre en la madre. Más adelante se va a dar cuenta que, pues, que él quiere rodearse de personas sensibles, estar en un mundo tranquilo y ser siempre adulado, ¿no? Él busca como la atención constante, él busca ser foco de admiración y se da cuenta que, pues, según sus recursos, el lugar en donde nació y todo, lo que le permite acceder a esto, catapultarse a esto, es la academia, el estudio. Así, ya avanzada su adolescencia, decide que la mejor profesión para llegar a ese objetivo es la medicina, pese a que no tiene mucha vocación, ¿no? Entonces, logra entrar a la Facultad de Medicina y comienza con esta finalidad. Sin embargo, se da cuenta que no es suficiente ser un buen estudiante, ¿no? Él pensaba que siendo un buen estudiante ya iba a ser pues luz para sus compañeros, pero también hay otras personas que lo son y además tienen otras características, otras cualidades que llaman la atención. Y él no, él se siente como o sea, al no tener mundo interior, ¿no? Porque él no sabe transmitir las cosas, es muy tímido, etcétera. Entonces, pues no aporta mucha cosa a su grupo, ¿no? Un grupo al que se adhiere prácticamente por el lazo de familiaridad que tiene con Florence, porque a fin de cuentas era una prima, ¿no? Entonces la chica se siente como obligada a incluirlo y así es como él va como si fuese un accesorio de este grupo de su facultad. Así después se da cuenta que pues necesita otras cosas de las cuales carece y comienza a apelar a lo que siempre le funcionó, que era pues para recibir la atención femenina principalmente porque surge esta variable de que quiere obtener a Florence, ¿no? Se enamora de Florence y quiere sorprenderla, pero no sabe cómo. Así acude a la lástima, ¿no? A la estrategia del animal herido, que fue como siempre lo vio su mamá, y inventa esto de que fue atacado una noche que salió en el carro. Ve que logra atención, pero no como lo esperaba, no logra ubicarse en el centro y tampoco logra así mucha cosa de parte de Florence. Entonces se desespera, ¿no? Se desespera y entra como en una fase de ansiedad que lo bloquea, lo deja congelado, por decirlo así, y el día del examen no va, a pesar de que sí se despierta, se preparó, etcétera, pero no va, queda parado, así se siente fracasado y surge, bueno, después de estos 6 meses de haber estado recluido solo en el apartamento, en depresión, etcétera, surge la idea de inventar una mentira mayor, ¿no?
pero con el mismo objetivo, que es esa estrategia de ser el animal herido, y es ahí donde dice que tiene cáncer, un tipo de cáncer, ¿no? Entonces, bueno, con estas mentiras flojas, porque no fueron muy construidas al principio, ¿no? Solo que en los administrativos de la universidad, al enfrentarse con la palabra cáncer, pues ya les daba como cosa atormentarlo, ¿no? Él continúa acudiendo a la Facultad de Medicina, aunque ya no puede seguir con el pensum, ¿no? Y así engaña sorprendentemente a todo el mundo. Y es que no le faltaban pocos años para acabar, ¿no? Pero bueno, sigue así, se mantiene así durante años y finalmente estudia, pero no se titula porque nunca presenta exámenes, nunca puede cumplir con los objetivos del pensum. Comienza a crecer esta bola de mentiras, ¿no? Comienza a crecer y a su vez esta necesidad que surgió de llamar la atención y de sentirse merecedor, ¿no? Llegó Robert. No era solamente ganas de ser el centro de atención y de ser exitoso, sino que él desarrolló... Hola Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Él desarrolló una sensación de que él, por ser un buen tipo, lo merecía todo, ¿no? Así solamente se enfocaba en, pues, en su sufrimiento, en su trayectoria y veía a las demás personas como herramientas, ¿no? Poco a poco fue desarrollando esto y ya cuando llega a pues, las estafas que comienza a hacer para poder sostener esa mentira de la vida exitosa que inventó, pues anula completamente a los demás, ¿no? Y él crea en apariencia, una doble personalidad. Yo esperaba ver en el libro un análisis psiquiátrico del perfil de Jean-Claude, pero bueno, el autor no lo aborda muy directamente, ¿no? Hace aproximaciones a partir de los interrogatorios o de lo que dijo apareció en algún informe, algún reporte, una frase. Una de las frases que me impactó es que dice que Jean-Claude ve a los demás como parte de un sistema propio, ¿no? Como si hicieran parte de sí mismo, no como personas, sino como, bueno, una extremidad más que le sirve para algo y cuando ya no, pues la desecha, ¿no? Entonces, esperaba ver algo más de desarrollo sobre esto porque sí me causó curiosidad, quería profundizar, pero bueno, más adelante lo haré haciendo pesquisas aquí y allá, porque intenté hacerlo, pero pues no hay mucha cosa así a primera vista. Entonces, él comienza con estas estafas, logra construir esa vida en la que se aloja 18 años, ¿no? Y pues parece ser que en los momentos en los que hace cosas nefastas, él mismo se anula, ¿no? Él mismo apaga ese recuerdo y siente que no sucedió, o es tan compleja la mentalidad de este personaje que incluso en pleno juicio logra hacerse la víctima, ¿no? Y fingir que realmente no lo recuerda, como si fuera demencia, como si fuera una amnesia selectiva, cosas así. Entonces es un perfil interesante para analizar que, bueno, lo que sucedió, él mismo se cataloga como si fuese un héroe trágico, ¿no? Cuando la tragedia fue creada por sí mismo, para sí mismo, ¿no? Para beneficiarse. También vemos que él nunca se esfuerza por tratar de sostener esta vida apelando a otros ingresos, ¿no? Él solamente succiona, se aloja como un parásito para las personas de su medio. Es complicado y me parece un libro muy, muy bueno, pese a que, bueno, el autor a veces se enfoca más en ciertos aspectos que pues me hubiera gustado que explorara menos y se fuera más por lo psicológico, ¿no? Ahora sí les doy la palabra, chicos, para hablar de este libro. Hola Roberto, buenas noches. Perdón, es que hoy yo creo que me voy a tener que salir antes, porque como saben, ya ven que había, bueno, tú no sabes, pero aquí en México teníamos contingencia ambiental y los coches no circulaban. Y entonces mi hijo se fue a entrenar con mi esposo en camión, pero ahorita ya la quitaron, entonces puedo ir por él ya en carro. Pero bueno, fíjate que a mí, estoy igual que tú, estuve esperando como un poco más de análisis psicológico, sin embargo me di cuenta que pues era un poco difícil porque el autor es periodista y que en realidad él, digamos que tuvo como
bueno, no sé si la primera idea, pero sí fue de los que se acercó en el momento de todo este evento, ¿no? A mí me impresiona, de hecho, hasta busqué la foto de este cuate y de verdad nunca lo imaginarías como el asesino, ¿no? Creo que es de estas personas que, o sea, estos mitómanos que se van metiendo a tal grado y enfermo que no son capaces de aceptar sus errores, que se quieren siempre sentir más. Gente que me da a mí mucha pena, porque no todos podemos ni saber todo de ningún tema, ni ser más que todos, ¿no? Ahí sí ya está súper perdido. Y no aceptar que tienes un error, pues también, porque eso a final de cuentas nos hace humanos. Creo que se le fue de las manos toda su bola de mentiras, se fue haciendo una bola de nieve. Me impresiona cómo y después me puse a pensar, y voy a eso, a mi comentario, que generalmente nosotros empezamos a confiar en las personas, ¿no? Entonces los vamos conociendo y nos hacemos de amigos y así. Pero nunca cuestionas si es cierto lo que te dicen, porque crees que nunca sería capaz de mentir en ciertas cosas, ¿no? Tu trabajo, el dinero, de dónde lo saca, las cuestiones de inversión y que te lo dé ahí, sí, yo tengo mis asegúnes porque pues vivimos en México, ¿no? Ellos viven en Francia y allá no son tan tranzas, pero acá sí. Digo, sí tienen, pero no son de esa manera. Entonces yo creo que me parece bien, no, me parece bien fuerte el hecho de que todo el mundo le creía, ¿no? Que trabajaba en la OMS, que era investigador, porque yo que estuve en ese medio y que trabajé como investigadora, fui investigadora junior, es un mundo bien difícil, es un mundo en donde realmente vas a todos lados, conoces mucha gente, tienes que ir a congresos, tienes que estar leyendo, entonces se nota cuando tú estás en eso, o sea, es difícil no darte cuenta porque además te la pasas hablando de lo mismo, ¿no? Y creo que él sabía cómo manejar a la gente por esa fisonomía que tiene de alguien que no es, o sea, que puede ser invisible. No me acuerdo en qué otro libro también vimos, o no me acuerdo si es en una de las biografías, Roberto, de alguien que era así, que pasa invisible, o sea, que su manera de arreglo, de todo, es invisible. Entonces tú nunca lo ves. Puede pasar en la vida y tú no ves y cambia, ¿no? Y no me pude acordar, estoy igual que tú, en alguno estaba. Entonces tiene ese perfil, ¿no? De esa persona que realmente, o sea, sí habla y hola y tal, ¿no? Pero si no está ni te fijas, porque creo que es bien difícil en la universidad, ¿no? Eso de que, o sea, me parece a mí increíble que en la Universidad de Medicina, estudiando medicina, pudiera haberse engañado a Luke, ¿no? Porque a final de cuentas, o sea, esto de no presentarte en el hospital, a la clase del hospital, a estar dando un diagnóstico, pues es raro. Pero era muy bueno mintiendo, ¿no? Y muy bueno haciéndose la víctima y muy bueno haciendo todo. Pero a mí me da pena porque es una persona que realmente nunca, o sea, vivió en sus mentiras, estaba enfermo y actuaba en base a eso, ¿no? Y qué triste, porque tuvo una familia, unos hijos, y yo siempre le digo, o sea, yo siempre me cuestiono, supongo que tú también, que tienes que ser una buena persona porque eres el ejemplo de tus hijos. Entonces, imagínate, o sea, ahí que se le cayó su castillo de cartas y pues su única cosa fue matarlos, ¿no? Me parece súper fuerte. Y se ve luego el efecto en la ahijada, ¿no? Qué triste para la ahijada el saber lo que sucedió y que ahí estaba esta persona. Y yo, con la curiosidad que me dio después de haber leído este libro, me puse a buscar. Y resulta que sí está en una abadía. Ahorita está viviendo porque salió en el 2019. Y entonces sigue viviendo y él, según él, iba a vivir 2 o 3 años en una abadía. Eso me parece así como de veras, o sea, ¿qué onda con este rollo, no? O sea, ya te fuiste para allá, pues no sé, a tus culpas, ¿no? Creo yo. Pero me parece
esta parte del hombre que fue a verla, que iba a verlo y que le iba a hablar ya de tú, al final, ¿no? Ya en la cárcel. Me parece tan difícil, porque yo creo que estaría yo de la misma forma que el periodista a no poderlo ver, porque yo lo que vería son a los hijos muertos, a los papás muertos y todo lo que hizo, porque no nada más fueron los muertos, o sea, le quitó el dinero al amante, se virló el dinero del tío, de la suegra. Yo no dudo que el suegro lo haya matado o le dijo tal cosa que le dio un infarto, ¿no? Y a todas las personas que estafó. Entonces yo creo que es esto de hacerte como pues no sé, como el loco y el que se te borrara la mente, pues fue muy cómodo, ¿no? Porque todas las demás personas, imagínense, o sea, digo, sus padres pues ya los mató, pero su tío que estaba vivo, o sea, ganas de que sí le fuera y le pegara en el juicio, ¿no? O sea, así como él siempre pensó que lo iba a hacer, o sea, mínimo un golpe en la nariz, o sea, que te duela, ¿no? O sea, imagínense una persona mayor que te está dando su dinero para su vejez y tú ya te la chutaste en viajes a París con tu amante y en mantener a tu familia a un nivel de vida caro, porque la ciudad en donde se fue es una ciudad realmente cara porque es turística y no es una parte barata de Europa. Entonces, sí, porque pues hay de partes a partes, ¿no? Pero ahí donde él se fue, no, y estar viajando a Ginebra nada más, o sea, meterte a la OMS nada más así todos los días, me parece imperdonable. O sea, yo de verdad hasta que terminé el libro y dije, porque yo la verdad es que Roberto los había andado como corriendo todos los días, he tenido mucho. Entonces ni siquiera leí la sinopsis, llegué y empecé a leer el libro. Yo dije, ay, qué buena historia de este cuate, o sea, que cómo se le ocurrió, ¿no? Y cuando me di cuenta al último, o sea, hice clic de que es la verdad, dije, no, no cabe duda que la vida real es peor que la ficción, ¿no? O sea, este cuate, ¿qué onda? O sea, me parece increíble. Me gustó el libro, ya hablando nada más del libro, ya no de la historia, del personaje. Me gustó cómo lo llevó el autor. Sí siento que hay veces que había cierto como unos cortes que no me encantaron, porque estaba en uno y luego había un espacio como pues de que cambiaba como a otra historia entre personajes, ¿no? O sea, que se iba con esto y luego hablaba otra persona. Eso no me encantó tanto, pero me parece muy bueno cómo lo escribió el autor, cómo lo llevó, y me impresiona todo el tiempo que le costó decidir poder escribir sobre esta persona, y lo entiendo porque debe de ser muy difícil escribir sin juzgar. Y ya, bueno, con eso termino. Sí, Hazel, sí, tienes razón. Pues bueno, lo que dijiste al comienzo, como latino, pues uno dice, ¿cómo fue capaz de sostener esa estructura de estafa tan, pues como tan burda, ¿no? Porque no fue una súper estrategia que él hizo, no fue nada de esto, fue solo por la confianza y la gente le daba el dinero y no preguntaba, o sea, que tenemos más cuidado con nuestras economías, ¿no? También era un grupo social que no tenía necesidades inmediatas o que pensaba invertirlo en algo muy a futuro, pese a la edad que tenían, ¿no? Los primeros que ya eran pues personas de la tercera edad. Bueno, y también la mentira que él construyó, la imagen fue tan poderosa, ¿no? Que cualquier cosa... Pero creo que la imagen se sostiene en base a la educación del país. Yo tengo varios amigos franceses, sobre todo uno con el que yo mucho tiempo estuve hablando, era el novio de una de mis amigas, así es que era nuestro cuate, ¿no? Entonces vino de Francia para acá en la universidad y estuvo aquí 4 años, 3 años. Entonces, pues era muy, o sea, platicábamos mucho ya de cosas. Y él, por ejemplo, se asombraba del hecho de que la gente aquí copiara, hiciera, ¿cómo se dice esto? Acordeones, dijera mentiras en la universidad. O sea, que llegara y dijera, ay, es que profe, mire, ¿no? Las justificaciones que a nosotros nos parecen lo normal. O sea, él decía, es que está mintiendo. O sea, ¿cómo es posible? Y él nos decía que, por ejemplo, él no vivía en París, pero vivía en una ciudad cercana a París, que él, por ejemplo, en la escuela en el que él estaba, en el kinder, imagínate, si tú decías una mentira, hablaban a tu papá.
se acababa, ¿no? Si tú copiabas en el examen, te daban un chance. A la siguiente vez que lo hacías, te ponían un reporte que se quedaba en tu expediente, que se seguía corriendo en tu vida. Entonces, cuando tú llegabas a la primaria, tú llegabas con un expediente de que eras mentiroso y habías copiado. Entonces, los maestros te decían, ojo, o sea, yo ya sé que tú mientes y así, ¿no? O sea, tú ya eres culpable. Entonces, tú ya no puedes, o sea, hacerlo. Obviamente, si tú demostrabas, por ejemplo, el primer año en la primaria que no hacías eso, esa hoja la quitaban. Pero si tú lo mantenías, ese expediente continuaba contigo y lo ibas arrastrando. Incluso en la universidad, si te descubrían, cuando tú llegabas a tu trabajo y pedían una referencia, tu expediente tenía esa copiada. Entonces ellos se mantienen, digamos, o son muy hábiles o evitan hacerlo porque entonces es un tache muy grande en tu currículum para encontrar una chamba, porque no eres confiable. Entonces, si así los educas, digo, eso él me lo contó hace, ¿qué te gusta? Unos 15 años o 20 que estaba yo en la universidad, ahorita a lo mejor ya cambió la cosa, ¿no? Pero si así tú los educas, pues tú no pensarías que alguien puede llegar a mentir de esta manera, ¿no? O sea, por eso creo que le daban y le daban y le daban en la universidad la credencial, porque aquí en México llegas y le dices eso y el del simplemente la secre de la UNAM ya te dice, ay no, mijito, o sea, no es cierto, aquí hay mucho, síguete, guay. O te inscribes o no, vaya Dios, ¿no? O sea, no te la van a creer. O sea, aquí ya con ese cuento, ¿no? Tráeme los papeles, pero no, ya lo mandé, no, aquí no te lo creen, porque aquí somos muy hábiles, ¿no? Y saben que aquí no somos honestos, pero allá, pues yo creo que esa mentira se sostenía en base a eso. Digo, no sé cómo es en Japón, pero allá sí es. Sí, claro, ¿no? Y es que él, pues no eran mentirillas, ¿no? Ya decía que tenía cáncer. Entonces, más como lo dices, personas así como tan delicadas, pues les daba cosa ya meterse a escudriñar, ¿no? Y sí, también la cultura del lugar, pues en el caso de las familias que él estafó, eran personas de, pues, de ciudades pequeñas, tranquilas, ¿no? Y este nació en el 54, o sea, eran ya personas como antiguas, donde la palabra tenía más valor que ahora, ¿no? Cosas así, ¿no? Y pues era la estrella de la familia, ¿no? Que había estudiado, que trabajaba en la OMS, o sea, era, mejor dicho, pues fue una cosa que también la suerte le sonreía, ¿no? Además de las mentiras, pues tenía como sostener y todo el mundo pensaba que era verdad, ¿no? O sea, que todo se confabuló el destino para eso, pero bueno, que fue como de la buena voluntad de todo el mundo, él se aprovechó y en la universidad, como dices, en las universidades públicas, por ejemplo, no hubiera sucedido así tan fácilmente que él seguía estudiando y lo dejaban y podía fingir, los profesores lo aceptaban en la clase sabiendo que no estaba, no aparecía para ese año en el que asistía a las clases. O sea, tú aparecías en América Latina en una clase en la que no estabas en la lista y ya te iban sacando, ¿no? No te dejaban por cortesía. Cuando ibas a clases como invitado, antes de la clase tenías que comentarle al profesor que ibas en calidad de invitado, solo a observar, que sí se podía en algunas universidades públicas, sí dejan, pero no que finjas que eres alumno y que tú te des cuenta que tus demás estudiantes tratan a esa persona como un compañero de clase sabiendo que no está ahí, no aparece. Entonces, sí fue muy, por eso incluso la juez en pleno juicio se sorprendía, ¿no? De esa situación. Cuéntanos, Alian. Creo que es, cuando alguien inspira como que mucha confianza, que en este caso, pues, el protagonista es lo que tenía, digamos que era como carismático, se llevaba bien, digamos, pues, tenía, ya amistades entabladas, entonces, eso le permitía, digamos que, convencerlos, ¿no? Digo, al final de cuentas, porque empieza desde el amigo, ¿no? Cuando lo entrevistan y demás, pues él juraría que era una vida real lo que él conocía, ¿no? Porque pues son tantos años de amistad y demás, que no pone en tela de juicio de que esta persona es un impostor, que al final de cuentas es lo que es. Y es que hay gente que tiene como que esa facilidad para mentir, que de verdad te lo terminas creyendo, ¿no? Conozco gente que es
mitómana y que hasta casi casi te dicen, tú le dices algo y te contesta, ah, sí, yo también hice esto, ¿no? O yo he hecho esto. Sabe eh, mantenerse tranquila, que no da síntomas, digamos, de que te esté mintiendo y demás, ¿no? Pero es por lo mismo de que ellos mismos se crean tanto la mentira que se la terminan creyendo. Y llega un momento donde se convencen que, por ejemplo, el famoso, ¿cómo se llama? Polígrafo, no detecta las mentiras porque de verdad se las creen y entonces eso pues obviamente mide que la persona se ponga nerviosa, todos estos síntomas físicos y ellos al creerse esa verdad, pues no logran, digamos que incluso despistar también al polígrafo, ¿no? Y justamente es una persona que a la mejor y la primer mentira que fue la de el examen, fue como se le hizo tan fácil mentir en ese momento y que todos le creyeran, que ahí como que de ahí agarró y ya empezó a maquinar todo un mundo de fantasía y empezó a generar y como una bola de nieve, ¿no? Una mentira para cubrir la otra mentira y fue creciendo, hasta que llega un momento donde ya no le queda de otra más que asesinar a la familia, ¿no? Un poco como crimen y castigo, ¿no? Pues la misma situación lo llevó a cometer el delito, por así decirlo, ¿no? De que ya no había otra forma de escaparse. Es lo que, bueno, yo deduzco, ¿no? Y sí, al final de cuentas es muy trágico, es muy cruel, pues es sanguinario, ¿no? El simple hecho de que, alguien cometa un homicidio, pues ya es grotesco, ¿no? Pero que aparte de todo sea familiares, pues obviamente eso, no puede uno ni siquiera imaginar, ¿no? Abusa de la confianza de la gente, a veces la gente es tan amable que no tiene malicia y es fácil de que caiga, ¿no? Yo, por ejemplo, que trabajo en un banco, pues me toca, seguido que, a veces que un familiar muy cercano que ya les vació la cuenta, o a veces los famosos fraudes donde les hacen una llamada y les dicen: "Ah, es que te hablo del banco porque acaba de aparecernos que intentaste hacer una compra", y pues por el mismo miedo: "No, yo no hice ninguna compra". "Ah, no se preocupe", y les manejan todo un speech ya bien fabricado que se lo terminan creyendo, ¿no? En algún momento alguien cercano a mí le tocó de que le estaban haciendo esas llamadas y yo como que por morbo le dije: "A ver, préstame la llamada", ¿no? Ya como que le empecé a contestar, y como la clásica de hace unos 5 no, hace como 10 15 años, cuando supuestamente te llamaban que de, un familiar que estaba en Estados Unidos, bueno, aquí en México era muy común ese tipo de situaciones, donde llamaban que supuestamente era un familiar que estaba en Estados Unidos y que le mandaban dinero porque, ya lo habían deportado y no sé qué tanto, y que para que se pudiera regresar. Y había mucha gente que caía, ¿no? Y por algo existen ese tipo de fraudes, ¿no? Digo, al final de cuentas. En una ocasión me tocó justamente que afuera del banco una señora se encontró supuestamente una bolsa, así como periódico, y supuestamente le dijo que estaba llena de dólares, y la otra señora así como que le creyó, le dio los 7,000 pesos que tenía, que acababa de retirar ella, y así como que: "Espérame, voy a cambiar los dólares y ya nos vamos a mitades", ¿no? Y ese tipo de situaciones que de verdad es increíble cómo la gente cae tan fácil en ese tipo de trampas. A mí una ocasión, por ejemplo, me pasó, ¿no? Que iba yo caminando por la calle y unas personas me decían que si le podía regalar una llamada y no sé qué tanto, que supuestamente en ese entonces existían todavía las tarjetas para recargar el tiempo aire, y me decía: "Es que, tengo que hacer la llamada urgente y no sé qué tanto, y, si quieres ahorita te pago tu llamada, te hago la recarga y no sé qué tanto", ¿no? Y así como que, pues, obviamente desconfíe, ¿no? Pero habrá gente que sí, llegue a caer en ese tipo de situaciones, ¿no? Incluso una ocasión, por ejemplo, en la preparatoria, unas personas supuestamente como que de sociedad de alumnos, algo así, empezaron a sacar a los jefes de grupo y, les pedían su teléfono celular para hacer una llamada y lo mismo, o sea, les robaron su celular al jefe de grupo de cada uno de los grupos, ¿no? Supuestamente que iban a tener una junta, no sé qué tanto, y supuestamente que eran de sociedad de alumnos y demás, son personas que se colaron a la escuela, porque también la seguridad en algunas escuelas no es como, de que te pidan tu credencial y demás, ¿no? Entonces, son muchas situaciones donde la gente cae y ahí es donde dices, o sea, sí, por mucho que suene irreal este tipo de personas que 20 años fingiendo, 20 años construyéndose otra vida, como ya menciona, ¿no? Inventándose enfermedades,
inventando que es una persona con mucho prestigio y demás. Y es que justamente con que lleven 3, 5 años conociendo a la gente, pues no van a dudar de esa persona, ¿no? Si él, digamos que tenía como comprobantes de que supuestamente estaba hospedado en tal hotel, de que tomaba tal avión, y un montón de situaciones donde tenía como comprobarlo, ¿no? Y que regresaba y les traía regalos y demás. Y como manejaba ese mismo dinero, lo iba, pues lo iba, el dinero que le iban depositando, lo iba ocupando y demás, pues la gente decía, es que es una persona que tiene una buena solvencia económica, es una persona que no me va a robar mi dinero, ¿no? Y a veces es ese tipo de situaciones, ¿no? Que la gente que tiene como que cierta categoría, cierta etiqueta, pues te inspira esa confianza de que no vas y vive, digamos, en una casa bien, en un barrio bien, en una ciudad bien y tiene un trabajo honorable y todo lo que le podamos atribuir, pues obviamente la gente que lo conoce de 5 o 10 años va a confiar en él y le va a empezar a soltar su dinero, ¿no? Aunque parezca algo poco confiable, que alguien de momento te diga, no, sí, está bien, te deposito mis miles de euros o lo que sea que le hayan depositado y como si nada, ¿no? Y está bien, confío en ti, ¿no? Y pues llega un momento donde tarde o temprano, pues esa bola de nieve, pues se va a tener que chocar con un árbol o tiene que desbordarse, ¿no? Ya va a llegar un momento donde ya no le va a quedar de otra más que cometer el crimen, que en este caso es lo que pasó. Sí, mira, me recuerdas a veces noticias que uno ve, ¿no? Por ejemplo, una vez apareció la noticia, colombiano fingió X años que era un jeque árabe y uno se pregunta, ¿cómo un colombiano se hace pasar por un jeque árabe y le creen, ¿no? También hay una serie, no he visto mucha información, pero he visto trailers que era sobre una chica que se hacía pasar por millonaria. Y creo que fingía que era rusa, algo así, pero estaba en Nueva York y estafó a muchas personas. Bueno, voy a enviar, cuando encuentre el nombre, lo envío por el grupo. Y bueno, en el caso de Jean-Claude Roman, por ejemplo, en la estafa, bueno, la única estafa, sí, había un estafador en Tinder también que sí que le pedía a las mujeres. Incluso vi una noticia hace poco que había un estafador que se hacía pasar por Brad Pitt y una mujer le creyó. Increíble, ¿no? Pero bueno, respecto a Jean-Claude Roman, la única estafa que sí estuvo más elaborada fue la estafa que hizo a su amante, Corinne, creo que se llama, porque en principio, bueno, en principio él estaba en cortejo, ¿no? No era la finalidad estafarla porque pues él no podía prever que Corín le iba a confiar ese dinero, pero durante el cortejo le hizo regalos muy caros, ¿no? La llevó a sitios costosos, la llevó a viajes costosos. Bueno, pues eso generó, además de la imagen que tenía este personaje, una confianza, ¿no? De que él no necesitaba eh, robarle porque tenía solvencia, ¿no? Bueno, eso también es una estrategia de estafa, ¿no? Te dan mucho al principio y después ya te quitan mucho más de lo que te dieron. Lo que dijo Hazel, me acordé que él en 2019 salió y estuvo 2 años en una abadía. Sí, ya te doy la palabra, Robert. Estuvo 2 años en una abadía trabajando en la huerta de la abadía y tuvo excelente comportamiento y ahora está viviendo pues como un ciudadano normal en un pueblo lejano al lugar donde sucedieron los hechos y donde viven las víctimas, pero pues que tiene una vida libre, ¿no? Ya en la tercera edad, pero pues él siguió con su vida, continuó con su vida, gestionó un círculo de amistades y la gente se sentía a gusto con él, ¿no? O sea, es, él jugó muy bien con la necesidad humana de encontrar una cara amable, porque cuando encuentras una cara amable y en el trato es una persona muy agradable, pues se te olvida, ¿no? Que, por ejemplo, mató a su esposa, a sus hijos, posiblemente a su suegro y a sus padres, ¿no? Entonces, él siguió construyendo eso. Para él en sí, el crimen fue una liberación, ¿no? Porque para él su cárcel era tener que estar sosteniendo la mentira. Y cuando por fin ya se descubre todo, ¿no? Pues él lo único que dice es, yo sé que ya la pena va a ser muy fuerte,
la pena, el castigo judicial. Entonces, si yo confesara esto o aquello, pues no cambia nada. O sea, ya como que se nota esa sensación de libertad, ¿no? Pues no me puede pasar algo peor. Entonces, no me interesa, ¿sí? Pero en sí, lo más importante para él no era evitar el castigo. Lo más importante para él era sostener esa imagen de buen tipo, ¿sí? Eso era fundamental. Por eso, yo también, al igual que Hazel, creo que sí mató a su suegro. Por eso durante el juicio vemos cosas que a todas luces, pues bajo la luz del sentido común, es mentira, ¿no? Está mintiendo que mató al suegro, que no mató al suegro, está mintiendo que no premeditó el homicidio, porque él siempre quiere dar a entender que fue como un arranque de locura y de desesperación en el momento, ¿no? Pero fue a comprar la noche anterior el rodillo de repostería y lo pagó en metálico para que no quedara registrado, ¿no? Pero fue a llenar estas de gasolina, porque ya tenía pensado que iba a quemar la casa, ¿no? Pero fue a la casa de los padres a recoger la carabina, porque ya sabía cómo iba a matar a sus hijos, y fue la misma estrategia que usó para matar a sus padres, los dividió y les disparó. Bueno, él siempre trata de fingir que no sabía, que no se daba cuenta, que fue inconscientemente porque necesita mantener esa imagen de buen tipo, porque a fin de cuentas es esa imagen la que le permite después volver a tener una vida, ¿no? Como la hoja de vida de este tipo, porque era lo único que él tenía para sobrevivir en la sociedad, ¿no? Y bueno, eso es un comportamiento psicopático, ¿no? Por eso yo esperaba un desarrollo, un análisis del perfil psicológico, porque ahí dice que muchos psiquiatras estaban estudiando las declaraciones que él había dado previamente, lo que él había dicho en el juicio, tal, pero no sale en el libro, sí. Me quedó faltando, quiero buscarlo porque tengo mucha curiosidad. Rasgos narcisistas, obvio, pero no es solo eso, o sea, la construcción de este tipo es muy compleja si quiero ver finalmente qué es, ¿no? Porque al final, pues él puede tener una vida normal, no es una amenaza para la sociedad. Eso es lo que se da a entender con ya haberle concedido la libertad condicional, ¿no? No es una amenaza para la sociedad y tiene un círculo de amigos y puede tener una vida normal como la que siempre quiso y no pudo porque se metió en estas mentiras, etcétera, ¿no? Ahora sí, Roberto, cuéntanos. Pues realmente digo, a mí el libro me sorprendió más que nada la historia, como ya lo había dicho Hazel, digo, realmente el saber que una persona puede defraudar y mentir a tantas personas, que la teoría del caos, digo, lo hemos visto mucho, que hay gente que cree que lo puede manejar, mentirle a todo mundo, mentirle a gente que a lo mejor no está en contacto, pero pues llegará un momento, lo alcanzó el destino, entre el dinero, entre los propios familiares, entre que pues las mentiras ya no se pueden sostener. Yo creo que, reitero, la gente que cree que puede manejar la teoría del caos, le va a explotar siempre en la cara. Porque llegará este momento, y digo, lo vemos, que como el tío, pues me quiero comprar un BMW, ¿no? O era un Mercedes, no recuerdo, dame mi dinero, y pues, ¿qué es lo que va a provocar? Que él comience a estar con esta presión, con esta angustia. Creo que a pesar de que nos lo describe Carrer en el libro, no logramos entender tanto a esa angustia en la cual está inmerso, porque a final de cuentas lo que estamos viendo es solamente un escrito periodístico, te está dando el por qué, el cómo, qué sucedió, pero si él hubiera hecho más una novela, realmente con personajes, con diálogos, con situaciones, yo creo que hubiera logrado alcanzar un poco más esa presentación del personaje. El saber que él mismo se seduce por este personaje, por la historia, y ver cómo otros también comienzan a hacerlo, yo creo que es algo demasiado fuerte. El saberte que una persona mala que es capaz de matar a sus padres, que es capaz de matar a sus hijos, ya no puedo decir ni siquiera de la esposa, porque pues a final de cuentas no es, digo, él la escoge, no es una persona que provenga o que venga de su propia carne. Entonces, eso a mí se me hizo demasiado transgresor. Creo
que Carrer quiso hacer un ejercicio como lo hizo Truman Capote. Sin embargo, yo creo que Truman lo logra porque él sí trata de novelizar un poco más su libro, pero Carrer como que se queda un tanto como si fuera una investigación. Entonces, no menoscabo su propio trabajo, pero sí creo que pudo haber logrado un poco más, por el hecho de que hoy por hoy hay más información, está más permeado y digo, lo puedes encontrar más fácil en estos días. La imagen de Jean-Pierre, me parece, no me acuerdo cómo se llama, me confundo con el otro, con el amigo, la imagen que vemos en redes, o sea, no da 5 centavos por esta persona. O sea, es una persona que realmente se creyó sus propias mentiras y por lo mismo yo creo que pasó desapercibido. Entonces, la verdad, este libro a mí me impactó y lo decíamos en la mañana en Traficantes, el hecho de que, pues, como Jim Hackman, ¿no? Que apareció hoy muerto, la esposa muerta, el perro muerto, entonces no puedes desligarlo de esta historia. La verdad, creo que fue un libro interesante. Has escogido muchos libros que salen de lo normal, porque la verdad no, hay muchos libros que dices son del montón, pero la verdad has tenido muy buen tino, Stephanie, y esta creo que no es la excepción. Recomendar, hay una película francesa, Un homme ideal, con Pierre Nini, que maneja esta tesis. Él no llega hasta un asesinato, pero sí toda esta gama, toda esta avalancha de mentiras que va creciendo y pues consume incluso a su propio creador. Entonces, si la pueden ver, se las recomiendo muchísimo. Y me tengo que retirar, tengo un compromiso, una disculpa, muchísimas gracias y pues nos estamos viendo. Gracias a ti, Robert. Sí, respecto a lo que dice Roberto, es, bueno, que muchas veces, sí me llegó esa idea con lo que estaba hablando Roberto, muchas veces habían señales, ¿no? Sutiles en algunos casos, por ejemplo, cuando la mamá se daba cuenta que el dinero en la cuenta estaba disminuyendo, ¿no? Pero pues que nos aferramos a que esa persona no puede ser hacedora de algo mal, porque pues es mi hijo, en el caso de la mamá, yo lo crié, yo conozco a la persona que eduqué, ¿no? Es una persona, es un erudito, una persona eminente, tiene que estar mal, ¿no? El banco tiene que estar mal, mi hijo no, mi hijo me dice que todo está bien, pues todo está bien, ¿no? También la esposa, pues yo considero que la esposa fue un poco descuidada tal vez por el estilo de vida o la cultura, ¿no? Que se maneja en ese tipo de pueblos, de países desarrollados, de familias burguesas, pues, que la madre adopta un rol y, bueno, ya estaba en su clase de yoga, en sus clases de, bueno, de tantas cosas y concentrada en la comunidad académica de sus hijos y con otras madres, incluso vemos así atisbos de auxilio entre amas de casa, ¿no? Amas de casa profesionalizadas, pero amas de casa a fin de cuentas, ¿no? Se ajustan a esa vida, ¿no? A ese papel que tienen que desempeñar, ya es un libreto. Y bueno, mi esposo es una persona muy importante, está ya en lo suyo, ¿no? También pues él garantizó que no hubiese que no se inmiscuyeran mucho porque él creó un perfil cerrado y en su trabajo él estaba siempre lejos todo el día, ¿no? Llegaba, ay, no estoy cansado, no quiero hablar de mi trabajo, ¿no? Entonces era un tema que él siempre aislaba, pero nunca haber ido a la oficina, nunca haber llamado a la oficina y sentir que no pasa nada, ¿no? Ella era pues ya una persona muy confiada o muy metida en su mundo, ¿no? En sus cosas, en la vida de los niños, bueno, en los compromisos sociales, ¿no? Entonces ya vemos esa división, ¿no? De que tú estás allá en lo tuyo, yo estoy aquí en lo mío y somos personas con vidas paralelas, ¿no? Pero aún así debió haber cosas, ¿no? Debió haber detalles que, claro, no se mencionan en el libro, nunca lo sabremos porque, pues, Florence
si tuvo dudas alguna vez antes pues, que se estallara la situación, se llevó sus dudas a la tumba, pero debió haber cosas que ella decía o pensaba, no, tal vez tal cosa, no, tal vez tal otra, ¿no? Porque pues algunas cosas son tan increíbles o estamos tan aferrados a una realidad que, bueno, la ignoramos, ¿no? Entonces, pues bueno, todo ese conjunto de circunstancias fueron suerte para él, ¿no? Porque logró continuar en esto. Y él, además de querer sobresalir y tal, esta sensación de merecerlo todo, ¿no? Porque es una persona parásito, como ya lo había comentado, o sea, nunca busca alternativas, él solamente espera que surja algo que lo arrastre. Y cuando no me salga la oportunidad de salir del problema, pues la solución es, me mato, ¿no? Me mato. Pero como lo cuestionaba la misma juez, como lo cuestionaban en el juicio, perdón, no era la juez, ¿realmente será que tuvo intención de suicidarse antes y no pensó desde el principio en matarlos a todos? Porque él mismo lo dice, bueno, cuando dice que supuestamente intentó suicidarse, que se lanzó a, por allá a un bosque cuando Corín lo dejó y después inventó que se había accidentado, había tenido un accidente automovilístico y Florence le creyó, bueno, es dudoso esto, ¿no? Porque personas así, perfiles así, por lo general, ahí sí alguien tiene algo que aportar, no son capaces de acabar con sí mismos, no tienen un autoconcepto tan elevado, a pesar de que él sabía que estaba mintiendo, estaba atrapado por la ansiedad, no podía soportar esto, era una ansiedad, era una sensación psicológica que se reflejaba físicamente, ¿no? Él transpiraba, él, bueno, que tenía síntomas de enfermedad, ¿no? Porque pues estaba desesperado, ¿no? Al borde ya, pero por lo general personas así, eso no significa que su autoconcepto no sea rico, ¿no? Y por eso es que consideraba a todos los demás como un sistema que pertenecía a sí mismo, ¿no? Pues el dinero de mis padres no es de ellos, es mío, tengo derecho a usarlo, ¿no? Es un cinismo abrumador, ¿no? Y, que mi suegro quiere comprarse un auto caro, o sea, ¿cómo es posible que me va a importunar de esa manera, no? Pues toma, ¿no? Y casualmente el suegro muere cuando él más lo necesita, ¿no? Cosas así, o sea, él se sentía el dueño de la vida de todos, a tal punto que no soportó la vida, no soportó imaginar la vida o el mundo de esas personas después, o sea, sin él, ¿no? Sin él no soportó imaginar el mundo de esas personas sin él y no, o sea, tienen que morir porque si yo no existo, ellos ya tampoco pueden existir, ¿no? Y incluso en la misma tentativa de suicidio, ya cuando mata a la esposa, mata a los hijos, e intenta matar a la amante y no puede, ¿no? ¿Por qué no pudo matar la amante? Pues porque se sintió confrontado, sintió que habían visto la verdadera personalidad, el verdadero yo, pues que él tenía y no pudo soportarlo, ¿no? No pudo soportar que se cayera esa imagen, ¿no? Y después la llama y le dice como una especie de eh, súplica y amenaza, ¿no? Una amenaza disfrazada de súplica. Después de todo, bueno, después nunca olvides que si yo realmente hubiera querido matarte, te hubiera matado a ti y a tus hijas. O sea, di algo contrario y verás, ¿no? Eso es una amenaza, ¿no? Amenazó a las hijas. Entonces, en la tentativa de suicidio, después de haber matado a todos, se ve que realmente le costaba matarse, porque si hubiera querido matarse realmente, pues hubiera tomado los barbitúricos o si hubiera tomado algo más fuerte, pese a que no estaba titulado, él tenía conocimientos médicos, ¿no? Hubiese hecho otras cosas, no me voy a poner aquí a explicar, pero tenía tantas herramientas a la mano y cuando escucha la sirena de los bomberos, sale, abre la ventana y sale suplicando ser rescatado, ¿no? Entonces, estas personas le temen a la autodestrucción, no son capaces, ¿no? Pero no pueden soportar una vida en la que alguien de su medio, pues, que había considerado propio, le cuestione esta imagen de buen tipo, ¿no? De esa imagen que era el único alimento que él tenía, ¿no? Entonces por eso los mata, incluso a los padres, ¿no?
que ya estaban mayores, no era suficiente dejarlos morir de vejez en la precariedad, no, tenía que eliminarlos porque pues esos eran los primeros que él siempre quiso, ante los que siempre quiso aparentar, ¿no? Cuéntanos, Mildred. Hola, pues qué gusto estar acá, Steffi. Ah, yo no sé ni qué decir, yo terminé el libro hace como una hora y lo leí hoy y no puedo hacer, tenía como, pues tuve varios procesos. No sé si hay alguna pregunta en concreto o hablo de lo que tengo fresco, pero pues para mí me queda claro que nunca fue su intención matarse, o sea, era lo último que él, porque lo que más adoraba, lo que más él tenía presente era él mismo. O sea, no, como dices, tenía mucha suerte. Yo no me explico cómo la gente que lo veía tan seguido ahí en el edificio de la OMS, eh, no lo veían que iba tanto pues regularmente, o sea, hay registros, ¿no? Por ejemplo, tú vas a una biblioteca y te registras y llevan un control, incluso a veces en algunas tienes que eh, anotar a qué hora sales, ¿no? No, o sea, hay muchas cosas que siento que faltó más detalle o estamos muy maleados nosotros aquí, o tenemos mucha imaginación, o igual yo no sé tú como abogada qué piensas, ¿no? Porque digo, yo que como una lectura periodística, siento que le faltó indagar, o sea, dar más datos, siento que está incompleta. Pero en primer lugar me molestó que le naciera al escritor. Creo que él tiene esta afinidad por descubrir personas que llevan su vida al límite, ¿no? Siento esto como una biografía. Estaba todo el libro. Jean-Claude Van Damme en la película. No podía ya dejar de pensar en eso. Cada que decían su apellido, ay, no, me iba así un cañón y luego tenía que regresar porque hacía así la voz en mi mente. Faltó como más información porque dice que fueron 30 y tantas sesiones y no sé cuántas horas de investigación psicológica y no sé cuántos careos. Para él no era, siento que, porque ya ven que tuvo un cuadro de depresión en la universidad, ¿no? Y luego tuvo otro caso de depresión con la novia, esta, o sea, siento que lo difícil como que él, si se salía de su zona de confort, ya no, como que lo somatizaba, ¿no? O lo interiorizaba y ya no lo dejaba funcionar, entonces como que se reseteaba y ya otra vez. Pero igual influye mucho, aunque digan que no, pues cómo creces, ¿no? O sea, también ya lo traes. Yo sí creo que ya hay enfermedades igual incluso que se heredan porque ya ven que, aunque digan, que su papá y su mamá amorosos y todo, pues crecieron como que con yo me acuerdo mucho del libro de Una educación eh, que leímos el año pasado y habla de esta gente en Estados Unidos que todavía creen, o sea, son muy fanáticos y no aceptan muchas cosas, ¿no? Entonces me acordé cuando decía que pues la señora no podía tener más hijos y que pues por eso él era el único, entonces no podían mentir pero había como las mentiras piadosas, ¿no? Las mentiras justificadas. Y pues así fue creciendo como que con muchas incongruencias en su vida y pues al final todo eso te va formando de alguna manera, ¿no? Eh, no me explico y sí, cómo la confianza de todas las personas de su alrededor, porque hay personas que ya traen, dicen que hay personas que nacen estrelladas y hay personas que nacen con estrella, ¿no? Entonces, esta persona, pues, nació con estrella, tanto que él sigue vivo. Me pareció súper loco eso, que, o sea, es como que algo que no he podido procesar de todo lo que pasó. Tal vez si hubiese sido una novela, el escritor se hubiera dado la oportunidad de aceptar, porque incluso si ustedes se acuerdan, él se cuestiona
cuando están en uno de los careos, eh, agacha la mirada cuando él entiende que está del otro lado, ¿no? Que está del lado del asesino y se avergüenza. Entonces creo que si él aceptara totalmente, primero fue como que el primer shock como escritor, por ejemplo, el título del libro me lleva a que, ¿cómo se llama? Se llama ¿el qué? El adversario, El pero adversario. es un título súper complejo porque digo, ¿quién es el adversario? ¿Estamos hablando del personaje este de Jean-Claude Van Damme o estamos hablando del escritor? Porque el adversario puede ser el mismo Jean-Claude que no acepta, ¿no? Que él, porque cuando dijo que cuando los mató, por fin pudo ser yo, por fin pude ser yo mismo, ¿no? Hasta que los mata. Entonces, tienes toda una vida de mentiras que se van haciendo más grandes, pero nadie te cacha porque, como dijiste bien, y dijeron entonces, por obra del Espíritu Santo, porque tenía mucha suerte, pues sí, porque era muy inteligente, pero creo que realmente hacer lo que hizo fue fácil. Lo que yo no concibo es que todos le hayan creído, por ejemplo, que cada amigo le dijera que estaba enfermo, pero no le digas a otro, porque, ¿no? Entonces, estamos hablando de los 90s, 1994 pasó esto, ¿no? Pues entonces estamos hablando tal vez de los 80s, porque dice que hizo el examen 12 años, y entonces te habla del sistema educativo. Por ejemplo, aquí el sistema de la UNAM ya está el sistema está tan mecanizado que te identifican cuántas veces has hecho un examen, cuántas veces no, has faltado a una clase, cosas así. Pero en aquel entonces era más difícil tener un acceso inmediato como lo tenemos ahorita, ¿no? Entonces, por eso sí alcanzó como a procesar un poco cómo pudo, decimos aquí en México, se los piñó a todos, ¿no? Se los puñeteó, o sea, los engañó, los envolvió de tal manera que primero la esposa, ¿no? Yo creo también que hubo una riña ahí. Él nunca quiso, nunca pensó matarse. Yo creo que es tan inteligente que él acomodó todo como quiso aún. Cuando le contó la historia a Carrer y me acordé mucho de varias series, la que siempre comento, hay una que se llama En Llamas, que es una historia real. Está en Netflix, se las recomiendo un montón. Igual es de feminicidios, pero la trama central es que encuentran el cuerpo de una bebé que se extravió hace años. Y no es spoiler porque pues la sinopsis así te dice. Creo que ya te la había contado, Steffi. Y me acordé mucho porque nadie lograba que el asesino confesara. Y la única manera de hacerlo confesar fue la empatía, y decirle que pues se entendía su situación y el escritor lo hizo bien. Se acercó igual así, dándole importancia a lo que le estaba sucediendo, no a lo que él había hecho, ¿no? Y eso se me hace que le dio en el clavo y que se sorprendiera después de que le mandó la carta y después que le contestara y al final se creó una intimidad, porque si se acuerdan, incluso el escritor menciona que ya de la última información que tuvo de este señor Van Damme, em, le dice mi estimado de ti, o sea, ya le habla como con cariño, ¿no? O sea, se abre totalmente. Y yo tenía muchas náuseas porque yo decía, es que para mí esto no puede ser, ¿no? No lo puedo tolerar, pero se agradece que este tipo de libros exista porque creo que la información entra diferente a si lo ves en un documental, porque estoy segura que debe de haber algún documental por ahí y mucha información en noticias, pero si tú lo lees así como estas notas que tuvimos la oportunidad de leer y compartir, entran de una manera distinta porque lo estás leyendo con tu voz, o sea, tú le estás prestando esa voz al asesino. Y yo decía, no manches, o sea, yo mato una cucaracha, mato una araña y tiemblo, ¿no? O sea, ¿qué se necesita o qué no tienes para atreverte a hacer todo eso, no? Y después decir, soy yo, por fin soy yo, eso me choqueó así mega cañón. Y como les decía, el título me encantó, o sea, me estuve analizando todo el tiempo, no sé cómo se llame en inglés, pero pues sí, sí serían, pues esas mis cuestionamientos ahorita que he estado teniendo conforme esta hora que llevo aquí. Y pues yo me hacía también algunos tipos de cuestionamientos en el que decía, bueno, y sí, o sea, pero ¿cómo planea o cómo mezcló el escritor
esta ficción, bueno, o sea, no hay ficción, pero para mí ya al escribirlo, se vuelve una ficción, no sé si sea, ¿cómo llamarla? No sé si dramatizado o no, o es realidad más bien, ¿no? Es una realidad, a manera de ficción, y me gustó que no fuera lineal, porque, ¿se acuerdan? Hablaba de una cosa y luego se regresaba. Entonces, eso como que de por sí es un tema difícil y te hace que te concentres más y que te interrogues más cosas, ¿no? Y pues, ¿cuál era el fin de mentir, no? Para él, o sea, para este señor me gustaría como que analizar analizar o leer los estudios que hicieron para saber cómo construyó él su personalidad o su identidad, ¿no? ¿Cuál era su identidad? Porque yo no entendí en el libro, o sea, ¿cuál era la identidad? Bueno, no eres médico porque tú no te gusta la medicina, pero te gusta saber nombres de medicamentos y nombres de enfermedades y saber por qué, ¿no? Entonces, creo que igual él se limitó mucho también en explotar sus habilidades, a lo mejor, y me gustaría saber qué pensaba mientras estaba tantas horas sin hablar, viendo hacia el techo cuando rentaba 4 días de hotel, ¿no? Por ejemplo, y cómo fue que su amigo, ¿se acuerdan que su amigo se da cuenta de que tenía un amorío? Porque cambia totalmente su personalidad, ya se ve feliz, no sé qué. Entonces, todas esas cosas me llamaron la atención y cómo cuando influye, la única empatía que tuvo este hombre fue cuando el escritor se abre para preguntarle, porque, pues, no tuvo empatía de su familia, de sus padres, cuando niño, ¿no? Se esperaba algo de él y nunca pudo dar el ancho que se esperaba, pero, él formó una identidad que todos aceptaron, pero que él nunca aceptó, no estaba a gusto con él mismo. Y, ¿qué más? Creo que ya. Ahora sí creo que ya. Muchas gracias por escucharme, me gustó mucho escucharlos. Y, pues, todavía tengo muchas dudas, y ahí vamos platicando en el chat, porque te digo, apenas terminé, y me gustaría saber qué opina Alian, porque, pues, él es psicólogo, igual nosotras, pues, no, bueno, al menos yo tengo menos experiencia que ustedes, en cuanto a esto, pero me gusta mucho leer thrillers en los personajes así. Me acordé mucho de la película esta de Fragmentado, también. Y, pues, está interesante, ¿no? Creo que el ser al humano nunca lo vamos a terminar de entender, y creo que me parece fascinante que existan personas así, y creo que al final, pues, todos somos mentirosos de alguna manera, ¿no? Mentimos en algo o aparentamos alguna cosa que pero no estamos, tal vez pueda caber dentro de lo normal, no sé, pero también que es normal, ¿no? O porque a lo mejor dices, bueno, a lo mejor yo tengo un toque de limpiar todo, y alguien me va a ver y va a decir: "Ah, estás mal", ¿no? Pero a lo mejor hay alguien que vive en la basura y para eso es normal, ¿no? Entonces, sí se me hace fascinante la mente de esta persona. Mm, no la entiendo, qué bueno que no la entiendo, porque si no se imagina que y qué suertudo de Kai, o sea, qué fregón. Estaría padrísimo que hicieran una película, ¿no creen? O sea, de él. Pero no por lo que hace, sino porque para que pueda llegar a más personas. Voy a investigar si tiene otro tipo de información como documental, y pues para ver qué dicen, ¿no?, los expertos sobre esta persona, y qué les intriga a ellos, ¿no? Porque a mí me intriga la empatía, o sea, hasta que encontró empatía en alguien, se descosió. Eso es lo que me intriga así mega cañón. Y pues el escritor dice, ¿no? Ya después él se analizó y dijo: "No manches, por esto me contestó". Y después él dice: "Pero lo hice por mera cosa, periodística, pero, pues, sí hay un poco de morbo ahí, ¿o qué hay?". Para mí no entiendo, pero bueno, ya, voy a escuchar qué dicen. Gracias. Gracias, Mildred. Sí, ya te doy la palabra, Alian. Sí, con todo lo que han dicho y cosas que enfocaste, Mildred, sí, me hace pensar, bueno, que como les comentaba, conocí a alguien semejante, ¿no? No al nivel de este personaje, pero sí, esa situación de no cumplir las expectativas de la familia en la infancia afecta mucho, ¿no?
Claro que afecta a cualquier persona, pero cuando es algo ya muy elevado, cuando quieres alcanzar algo que parece que está en la cúspide y que si lo alcanzas ya es el tótem, ya tienes la vida resuelta, pues se convierte ese en el único objetivo, ¿no? Pero tú eres defectuoso, ¿sí? Entonces, crea la necesidad en el chico o la chica de hacerse como un análisis, ¿no? Y depende de lo despectivo que sea el trato hacia ti, pues es también el trato despectivo que se hace la persona separando lo que es bueno de él y lo que no. ¿Sí? Y ahí nacen esas dos personalidades, por llamarlo de alguna manera. Quería ver en el libro si los psiquiatras habían dicho que él tenía doble personalidad, pero bueno, no aparece. Vamos también a buscarlo. Y ahí es donde para mí se explica el título del adversario, ¿no? Porque el adversario era ese yo malvado, ¿no? O ese yo que a él no le gustaba y con el que luchaba constantemente porque era lo que él quería esconder. Claro que todos tenemos una imagen social, eso es normal, como lo dices Mildred. Hay cosas que obviamente no se muestran, no se cuentan, cosas que son ya íntimas, personales, ¿no? No solamente de nuestra relación de pareja, nuestra relación con nuestros familiares, de lo que pasa en la casa, sino pues cosas que tú piensas, cosas que tú, tus propias creencias, ¿no? Que no es necesario estarlo publicando o que son solo para ti o que pues no cualquier persona, no con cualquier persona la puedes comentar, ¿no? Entonces, bueno, es así la imagen social. Pero para este personaje pues se hizo muy extremo, ¿no? De que esto que no me gusta, estas cosas, esto lo dejo aquí. Y esto que se supone es el éxito social, es lo bueno, lo que todo el mundo espera ver, que de hecho fue exitoso, sí, porque finalmente es con lo que logra sobrevivir, como ya lo decía, en sociedad, pues es esto, es lo que voy a mostrar. Entonces, para tratar de soportar esto, está este individuo aquí oculto empujando, ¿no? Empujando. Y si aquí se filtra algo, surge algo que del ambiente o algo, pues este lo recibe y lo absorbe, ¿no? Y a medida que es necesario, porque la vida que él escogió fue una vida, pues, dependiente económicamente de los demás, ¿no? O sea, que en el caso de él, pues necesitaba aprovecharse de la confianza de los demás y todo para soportar, porque él nunca pensó en trabajar en nada, en hacer nada que le lucrase para sustentar esa mentira. Entonces, claro que va a tener que hacer cosas indebidas, ¿no? Moralmente incorrectas, ilegales. Y entonces la culpa la va absorbiendo este, y este también va creciendo, va madurando, se va haciendo viejo, ¿no? Pero él es el que succiona todo lo malo, lo negativo. Entonces hay un monstruo atrás, ¿no? Y de atrás de este. Entonces, ese es el adversario para mí, ¿no? Así lo entendí. Y a veces pasa, este tipo de personas divagan mucho, se pierden mucho en sus pensamientos y a veces pasa con esas personas que les comento, sí me daba cuenta yo que ya en su intimidad, en su cuarto, en su tiempo a solas, eh, hablaba mucho en voz alta, repasaba mucho conversaciones que ya había tenido, ¿no? O conversaciones que iba a tener, y me pareció curiosísimo porque lo vemos en el libro, ¿no? Que Jean-Claude Roman lo comenta, lo dice, ¿no? Yo repasaba, estudiaba 1000 veces qué era lo que iba a decir, o sea, son eternos repetidores, ¿no? Ellos agarran en el caso de Jean-Claude Roman porque lo necesitaba para construir su mentira de ser investigador y tal. Leía mucho, se documentaba mucho, ¿no? Entonces él solo repetía esa información, repetía. Pero ya en personas que tienen más contacto social con esa característica, adoptan rasgos de la personalidad de conocidos o datos que esos conocidos le dieron o comportamientos, ¿no? Incluso hasta tonos de voz, ¿no? Y cuando ya los analizas a fondo es que te das cuenta que esa persona es un retazo de las demás, ¿no? Porque se siente tan inseguro que no es capaz de desarrollarse, ni siquiera se conoce a sí mismo, no cultivó nada. Entonces construye eso con retazos de los otros, ¿no? Y está constantemente repasando qué es lo que va a decir, cómo lo va a decir, crea situaciones en su cabeza hipotéticas y busca muchas alternativas de respuesta a muchas alternativas de preguntas. Bueno, es un desgaste energético constante mental, pensando en eso que no pasa, que no está pasando, ¿no?
porque ese es el trabajo que él hace para construir a este sujeto, ¿no? Al buen tipo. Es que decir un buen tipo no es solamente algo, o una buena chica no es solamente algo que, pues que nosotros enriquecemos esa imagen social, no, que eso es normal, ¿no? Sino es ya crear otro sujeto, ¿no? Que cumpla con las expectativas y finalmente se granjee el gusto de los demás, que es de lo que se alimentan, ¿no? O sea, es que es muy complejo, por eso sí que nos hizo falta el análisis psicológico, psiquiátrico, y sí concuerdo con lo que dijo Roberto, que si hubiera sido un libro novelado, pues ya se hubiera ido más a fondo, ¿no? También lo dijiste, Mildred, el desarrollo de los personajes, ¿no? Y como lector no vería solo los niños como algo lejano, ¿no? Los hijos, la misma Florence es solo una sombra, ¿no? No están materializados en el libro porque él se enfocó fue en Jean-Claude Roman y también para poder acceder a esta información y a poder publicar el libro así, pues claro que tuvo que ser un libro en un tono más gentil, ¿no? A veces sí vemos atisbos de duda más durante lo que son los interrogatorios y tal, pero al final el tono es gentil y deja ahí la sombra de que realmente él sabía que estaba mintiendo o no. Pero pues bueno, no es un libro así que vaya a la yugular, como decimos. Cuéntanos, Ale. Sí, bueno, hace rato que contaste tu testimonio, me acordé de una situación que igual me pasó a mí, de una persona pues básicamente que conocía de al menos 10 años atrás, y que era una persona que en su momento, o sea, cuando íbamos en el bachillerato, éramos muy amigos. Ella y otra amiga, digamos que los tres siempre andábamos, juntos, siempre nos llevábamos súper bien, cualquier problema siempre estábamos los tres así como que para apoyarnos. De verdad que fue una amistad muy bonita en la preparatoria, ¿no? Y pasan los años, de cierto modo igual ahí no pensé que llegara a cambiar, o al menos conmigo, ¿no? Es lo que a veces también nosotros los seres humanos tenemos, ¿no? De que nos cuesta entender que la gente cambia, que por mucho que en su momento haya sido una gran persona y que me haya apoyado y de verdad que me apoyó en muchísimas cosas. Sin embargo, llega un momento donde esta persona, bueno, cae en una situación, este, pues muy complicada, o sea, también entiendo toda esa parte, pero también llega el momento de la traición y no lo logras comprender, ¿no? Como esta fábula donde el escorpión pide raid de la tortuga para que le ayude a cruzar el agua, y ya que está a punto de llegar, el escorpión le pica a la tortuga, y le inyecta su veneno, ¿no? Ya, le pregunta que por qué, este, que por qué le picó, ¿no? Le dice, pues es que está en mi naturaleza ser así. Y le dice, y pero tú, ¿por qué me ayudaste? Y le dice a la tortuga, pues es que también está en mi naturaleza ser así. Entonces, bueno, fue una situación medio complicada porque esta persona eh, pasó por un divorcio, tuvo problemas de drogadicción y un montón de situaciones, ¿no? Entonces, su mamá, que pues también como tanto mi familia como la familia de ella, pues se conocían, había como que también esa confianza y demás. Su mamá en algún momento pues prácticamente me dijo, te la encargo, por favor ayúdala, que consiga trabajo, que se aleje de todos esos problemas que tiene acá y demás. Y pues yo le tendí la mano, le di hospedaje, todo, ¿no? Bueno, ahora sí que sin cobrarle ni un solo peso, nada de eso. Y en cuanto veía alguna vacante o algo, yo le decía, oye, pues ve a buscar este lado y demás, ¿no? O sea, le ayudé a más no poder, ¿no? Y ya medio anduvo consiguiendo un trabajo, no le gustó, ya después encontró otro que ya estaba un poco mejor y demás. Y un día así de la nada, voy llegando a la casa, lo primero que veo son las llaves. Y así como que, ¿qué pasó, no? Pues como que buscando si dejó alguna carta o algo, no sé, como que de despedida, no sé, y así empiezo a como que a revisar mis cosas y me doy cuenta que me faltaban libros, me faltaban películas. Ya cuando reviso la alcancía, pues la alcancía estaba totalmente vacía. Y es que como vi una maleta de ella, yo hasta dije, no, pues ha de estar jugándome una broma, ¿no? Todavía lo llegué a pensar, ¿no? Y ya, este, me dio tanto coraje lo que pasó que después su maleta la tiré a la basura. No, o sea, en su momento fue como que, o sea, ¿qué puedo hacer, no? Ya después la gente cuando les llegué a contar ese testimonio fue como de,
pues hubieras vendido su ropa, no sé, cualquier cosa para recuperar por lo menos algo de lo que te robó. Y es que, o sea, de verdad me costó trabajo porque pues llevaba más de 10 años conociendo a esa persona y que en su momento me había apoyado demasiado, ¿no? Y de verdad que sí, como que cuesta asimilarlo, ¿no? Que una amistad de tantos años pues se echa a perder por una situación así, ¿no? De donde alguien abusa de confianza y bueno, al final de cuentas es un delito lo que cometió, ¿no? Y bueno, retomando el punto de lo que decían del título del adversario, yo sí lo veo como que esa, digamos, doble vida que llevaba, que en este caso, digamos, como si se hubiera dividido la persona en dos, ¿no? De cierto modo, como que perdió su esencia, digamos que eh, como si hubiera una doble personalidad sin que exista como tal esta patología, porque sí es diferente, ¿no? Y ahí hace rato mencionaba Mildred el ejemplo de Fragmentado, ¿no? Más que Fragmentado, yo lo comparo más como el Duende Verde, ¿no? Que es otro personaje de ficción donde tiene doble personalidad, en donde, pues básicamente es una persona respetable, es una persona con cierto trabajo, cierto estatus, y hay un villano dentro de él, ¿no? Que miente, que es un asesino, y todo ese tipo de situaciones, ¿no? Y que llega un momento donde sobresale esa personalidad y que, bueno, también William Defoe es un actorazo que logra crear este tipo de situaciones donde cambia completamente la persona en un segundo, ¿no? Y se convierte en otra persona totalmente diferente, ¿no? Y digo, al final de cuentas la patología, pues como tal, sí existe. Y bueno, también hablando de patologías y demás, y de psicología, pues eh, me parece curioso cómo el autor se interesa, genera cierta empatía hacia esta persona y demás. Y de cierto modo, ¿no? Como pues los que se dedican o nos dedicamos, ya sea a la psicología, ya sea a la criminalística, ya sea en este caso al periodismo o utilizando el periodismo como para hacer un libro y todo lo que conlleva, pues hay una sublimación al final de cuentas, ¿no? Este, por algo nos llama la atención, que en un menor grado, y obviamente pues es una forma de llevar esos instintos de una forma socialmente aceptable, eh, a través de, en este caso, pues bueno, la labor de un escritor pues obviamente genera reflexión, da a conocer, y bueno, también es una forma de entretenimiento y demás, ¿no? Dependiendo, ¿no? Pero aquí específicamente en este caso, pues es una forma como que de dar a conocer esta historia, que al final de cuentas es una historia que nos atrapa, nos llama la atención, no logramos comprenderlo, no logramos visualizar, ¿no? Que exista gente así que pueda pasar 2 décadas fingiendo ser una persona y que es otra, ¿no? Pero aún así, bueno, es una forma como que de mostrarlo y al final de cuentas, pues sí, ya hablando ya del estilo del escritor, sí es como que muy extraño, ¿no? Una ocasión, bueno, este escritor ya me lo habían recomendado, este, y yo preguntaba, ¿no? Así como que, ¿pero qué escribe, no? Siempre es como que una de las cosas que cuando me recomiendan a algún escritor siempre pregunto, ¿no? ¿Pero de qué va su literatura, no? Así como que a grosso modo, y me dices que tienes que leerlo. No te puedo explicar de qué va su literatura, no te puedo explicar qué género tiene, porque al final de cuentas pareciera que su género es Emmanuel Carrer. O sea, es como una persona que tiene su propio estilo y no se puede encasillar en un género. Y ahora que leí El adversario en enero, pues sí fue como de, ahora entiendo. Ahora entiendo para qué se referían cuando mencionaban que era difícil como encasillarlo, como clasificarlo, ¿no? Porque sí mezcla un poco de la no ficción, que pues como bien mencionaba hace rato Roberto, pues parte desde eh, Truman Capote, ¿no? Y es muy similar, digamos, pero también difiere de este estilo, ¿no? También roza un poco con la cuestión de la autoficción, porque él también forma como parte de, digamos, se vuelve un personaje más, hace como que una especie de cameo dentro de la misma historia y te muestra también lo que él está pensando, lo que está sintiendo, lo que está ocurriendo en su cabeza del mismo escritor, ¿no? Entonces tiene como que igual esos tintes de autoficción, ¿no? Y podría considerarse como de no ficción también, bueno, más bien de algo periodístico, pero también se percibe como una novela, ¿no? Entonces sí logra como que
generar un estilo peculiar, un estilo diferente. Y bueno, la verdad es que sí me quedo con ganas de seguir leyendo a este escritor, ¿no? Y a mí siempre, siempre me ha fascinado cuando se salen de lo convencional, cuando se ponen a experimentar y generan, pues, ese tipo de libros híbridos, ¿no? Que como que combinan parte de acá, parte de allá y se vuelve algo bastante interesante. Gracias, Allen. Sí, fíjate que lo que decías al comienzo, Roberto usó una palabra muy buena que es seductor, ¿no? Este Jean-Claude Roman tiene una personalidad muy seductora, pero es que no es solamente decir, es que es una persona agradable o es que es una persona con la que se puede tener una buena conversación o es una persona gentil. No es suficiente usar esos adjetivos para describirlo. Normalmente cuando hablas con alguien, tú te das cuenta un poco de cómo están las defensas de ese alguien, ¿no? Defensas que son, pues, que nosotros siempre estamos analizando la información, ¿no? Algunas personas ya por su personalidad o su experiencia o lo que sea, ya en el momento en el que escucha a alguien no solo está analizando, sino que puede que tenga prejuicios, alguna cosa respecto de algún dato que des y ya se le nota, ¿no? Pues estas defensas no existían, no existen en Jean-Claude Roman, ¿no? Era una persona que transmitía absoluta serenidad, o sea, ese tipo de gente que no te encuentras muy comúnmente, que sientes que estás como en casa, como en una playa desierta, tranquila, estás a gusto, pues, y es que sabiéndolo o no, él estaba interpretando un personaje, ¿no? Un personaje que le llevó años construir, o sea, todos esos años de soledad que él pasó en la infancia, que él pasó en la adolescencia, que él se quedaba, cuando ya estaba mintiendo y se quedaba solo mirando al techo pensando, era un trabajo intelectual para construir eso, ¿no? Por eso era tan, pues que tan bueno atrapando a la gente, ¿no? Y el mismo autor, como lo dices en el ejercicio, de involucrarse en la narración, pues te cuenta un poco de lo que se sentía estar con ese personaje, ¿no? Y es que también aquí juega mucho la moralidad de Occidente. La moralidad de Occidente está muy ligada a la religión. Y cuando el personaje dice que se vuelve religioso, es que no es solamente ver a alguien, a alguien religioso, ¿no? Ver a alguien que mezcla estos valores que son arquetípicos, ¿no? Que están o sea, como en la ética, ¿no? Lo que mundialmente se conoce como algo ético y más para el mundo católico, cristiano, ¿no? Los mezcla con filosofía de vida, con conocimientos que él ha adquirido en sus investigaciones autodidactas eternas, bueno, que él tuvo mucho tiempo para prepararos. El tipo es un filósofo, ¿cómo se dice? Empírico, ¿no? Y mezcla eso con cosas que le calan a la gente. O sea, él se mete como en la psicología social y en los sentimientos de su interlocutor, ¿no? Por eso también, pues, fue que pudo estafar tan fácilmente porque, pues, se trataba de sus padres en principio, ¿no? Tus papás, claro que va a haber un vínculo ahí. Tu tío, ¿no? Un vínculo de confiabilidad, pues, más alto, ¿no? Tu suegra, tu suegro, tu suegra, ¿no? O sea, se aprovechaba de eso, se metía en los sentimientos. Igual lo que pasó con Luke, este amigo que no era familiar, no lo conocía de toda la vida, pero logró metérsele, ¿no? Era eso, jugar, manipular los sentimientos. Y sin que ese interlocutor se dé cuenta, sí que lo está analizando, sí que está creando un mapa, o sea, está creando una estrategia de manipulación, ¿no? Y eso lo hace automáticamente con todos, porque crea un tipo de conversación, un estilo, un ambiente para cada persona. O sea, es que este tipo tiene una maquinaria aquí para eso, ¿no? Para convencer, para agradar, pero es que no es solamente decirlo así, es toda una operación mental que él hace y ya se volvió automática, ¿no? Yo te descubro para saber cuáles son tus puntos fuertes, etcétera, etcétera, y cómo puedo manipularte sin que te des cuenta, es eso, ¿no? Por eso es tan peligroso este personaje y así logra salir a flote, y como no es una amenaza para la sociedad, ¿no? Porque las circunstancias en que ocurrieron los hechos y todo fueron tan especialísimas y tan
vinculadas a, bueno, a su objetivo personal y tal, que para personas del común, pues tú lo ves en la calle, pues no representa una amenaza para ti. Pero permite que se meta a tu círculo, ¿no? Permítelo. Listo, chicos, si quieren aportar algo más. Ay, yo ya me tengo que ir, pero les quiero preguntar si ya leyeron Las Vírgenes Suicidas, porque también me remontó a ese libro, Las No, Vírgenes Suicidas, léanlo. Hay película, creo. sí, con esta Kristen Dunst. Kristen Dunst, bueno, También el libro del psicoanalista, algunas cosillas ahí que hay, pero ese sí es totalmente ficción, pero Las Vírgenes Suicidas también creo que fue un hecho real, pero este sí está más ficcionado que el ¿cómo se llama el contrincante o cómo se llama? el adversario. Gracias, hijos. Sí. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Bueno, muchas gracias, Mitch. Gracias, Alian, que estés muy bien. Nos vemos en la próxima reunión.